Durante más de 20 años, un fantasma recorrió las calles industriales de la Alemania occidental de la posguerra. Sus crímenes eran tan meticulosos y silenciosos que durante décadas, las autoridades y los vecinos señalaron a inocentes. Un padre acusado erróneamente murió, destrozado por el desprestigio. El verdadero culpable continuaba libre, acechando en la sombra. Corría 1976 cuando finalmente, en Duisburg, un grupo de investigadores cerró el cerco. A los 43 años, Joachim Kroll, luego apodado el caníbal de Ruhr, fue detenido y ante los policías describió con escalofriante detalle cómo había estrangulado y desmembrado al menos a 14 víctimas a lo largo de más de 2 décadas. Su acto más horrendo, el secuestro y asesinato de Marion Keter, una niña de 4 años que vivía en la misma calle. Aquella mañana de julio, el vecindario entero contuvo el aliento hasta que las puertas abrieron y la policía encontró lo impensable. ¿Qué llevó a Kroll a cometer semejante espiral de violencia? Su historia arranca en un lugar abarrotado y violento, donde la escasez de afecto y los golpes de sus propios padres fueron el pan de cada día. Sufriendo constantes abusos tanto en casa como en la escuela. Y si a eso le añadimos que no era intelectualmente hábil, le conllevaría una soledad por no ser considerado humano, sino una cosa extraña a la cual culpar de todo lo malo. A un niño huyó con su familia de los últimos estertores de la guerra. Presenció escenas de violencia, asesinato y explosiones entre los niños que perdían sus extremidades, quedando traumatizado desde muy joven. Sin referentes sólidos, ni amistad ni cariño, aprendió a desconfiar de todos y a refugiarse en la crueldad. En este relato no hay redención, solo las huellas de un hombre que supo esconderse en la rutina cotidiana y escapar al más estricto escrutinio. Su captura puso fin a una era de terror y dejó una pregunta resonando en toda Alemania. ¿Cómo pudo un asesino tan sigiloso acechar durante tanto tiempo justo bajo nuestras narices? Joachim Kroll aprendió temprano que, cuando algo salía mal, bastaba con un «lo ha hecho Joaquín» para desatar bofetadas y golpes. Aislado y sin amigos, creció guardando silencio. En su adolescencia encontró trabajo en granjas donde las palizas de sus jefes eran rutina. Allí presenció matanzas de animales tan crueles que, lejos de repulsión, experimentó una intensa descarga de euforia al ver caer al primer cerdo. Esa sensación de poder ante la sangre encendió en él una curiosa fascinación, un medio donde enfocar toda su excitación, debido a que no sabía cómo tratar al género contrario, aprendiendo que ser agresivo era su único medio de seducción. Con el tiempo, Joaquín dejó de ser mero espectador. Primero se internó en la bestialidad con vacas y ovejas, buscando en el dolor ajeno el dominio que nunca tuvo. Cuando eso resultó insuficiente, se dio a la crueldad más íntima. En su pensión, mató a martillazos a un gato para examinar sus entrañas, aumentando así su tolerancia a la muerte. La siguiente etapa fue casi absurda en su violencia simbólica. Incapaz de acercarse a una mujer, fabricó su propio objeto, con muñecas hinchables que colgaba, vestía y ejecutaba para deleitarse con el control absoluto. La detención de Kroll por el asesinato de la niña Marion Keter puso fin a su silencio. Los investigadores, desconcertados ante su mutismo, no sabían qué hacer. Fue entonces cuando Bert Jagers, un policía conocido por su paciencia, cambió la estrategia. En lugar de presionar con acusaciones, se sentó frente a Kroll, le ofreció un trozo de tarta y mantuvo una conversación franca, casi como la que uno tendría con un viejo amigo. Aquel acto de humanidad desconcertó al detenido y por primera vez hizo que bajara la guardia. Kroll comenzó a hablar. Lograron ganarse su confianza hablando de temas triviales, su vieja moto, la televisión que reparaba, hasta que él, convenció de que al fin hablaba con alguien de su lado, confesó no solo aquel crimen, sino al menos 14 homicidios marcados por la misma espiral de violencia desatada en aquel primer matadero.
El agente hizo que Kroll se sintiera como un ser humano y no un monstruo. Relató que todo empezó en febrero de 1955, apenas 3 semanas después de la muerte de su madre, una figura de cariño en su agitada infancia. Con 22 años y roto por el duelo, buscó en la violencia el mismo poder que de niño le proporcionaba despellejar animales en la granja familiar. Su primera víctima fue Ingar Estrell, de 19 años, a quien abordó en las afueras de Lüdinghausen, la arrastró al bosque, la estranguló y mutiló. Y todo porque al robarle un beso no fue correspondido. Kroll quería vivir su sexualidad y la violencia fue la única manera. Esa experiencia le permitió cruzar una línea. La línea que conlleva a la muerte, matar. A lo largo de los siguientes 20 años perfeccionó un método implacable. Se infiltraba tras mujeres solitarias en caminos remotos, las sorprendía de espaldas y las estrangulaba en menos de 10 segundos, algo rápido. Cada crimen reforzaba su sensación de control, esa fuerza que creyó haber perdido con la muerte de su madre. Mientras tanto, la prensa bautizó a Kroll como el caníbal de Ruhr y tejió leyendas de antropofagia, trozos de carne, confesiones a cambio de buñuelos, historias que jamás tuvieron fundamento. La verdad era más simple y, sin embargo, más inquietante. Jaeger y su equipo pasaban horas junto a él, hablando de cosas banales, compartiendo tarta, aguardando el momento en que por fin él desenmascarara su propia monstruosidad. Gracias a esa mezcla de empatía y perseverancia, Joachim Kroll fue despojado de su silencio. Capítulo a capítulo reveló su historial de horror que hasta entonces había permanecido oculto y lleno de mentiras que creaban la prensa solo por llamar la atención del público. Pero su confesión conmovió a toda Alemania Occidental y demostró que a veces la llave que abre las puertas del mal no es la fuerza, sino un simple gesto de humanidad. Pero eso no quita que los agentes no podían pasar por alto que Kroll no le interesaban las personas, solo la excitación, el placer. Kroll reveló sin tapujos que el impulso de matar le procuraba una gratificación sexual. Tras cada crimen abandonaba el cuerpo a la vista y volvía a casa en tren como quien regresa del trabajo. Para él todo formaba parte de esos sentimientos divertidos que le permitían neutralizar la magnitud de sus actos, minimizando su comportamiento para no ver esos actos horribles en su mente antes de irse a dormir cada noche. Kroll llevó a los agentes de nuevo a los escenarios de sus homicidios, antiguos claros boscosos de la región. Kroll ejerció de guía, señalaba un tronco, describía la espesura del matorral y reconstruía, con exactitud fotográfica, el lugar donde había atacado. A veces, sin embargo, los bosques habían sido reemplazados por urbanizaciones y él entregaba un encogerse de hombros como no sé si estuve aquí. Entre los casos relatados destaca el asesinato de Maria Hedgen, una mujer mayor de 61 años, en 1969, una propuesta de sexo rechazada, un arrastre a la sombra de los árboles y un puñetazo certero. Terminó quitándole la vida. Meses después, Kroll condujo a los investigadores al mismo recodo donde estranguló a Jutta Rand, una niña de 13 años, acusando entonces al novio, pero solo un examen del grupo sanguíneo aclaró la verdad, siendo liberado tiempo después. Pero el abogado defensivo de Kroll insistió que no volvieran a llevárselo, ya que el caso se vería afectado por información dudosa, inclusive confesando sobre casos ya resueltos, lo que complicaba más la resolución de su condena. Cuando la defensa de Kroll puso fin a las salidas, quedaron sin resolver numerosas pistas. Hoy se estima, además de las 14 muertes confesadas, que podrían haber existido otras 20 o 30 víctimas aún por identificar. En 1959 la policía detenía a un hombre sin hogar que, empujado por la desesperación, confiesa el crimen. Vivía en la calle, necesitaba un sitio donde dormir, declaraba ante el tribunal. Condenado, el caso se archiva. Un crimen que estremeció a la opinión pública, el brutal asesinato de Manuela Knott, una adolescente de 16 años en un camino boscoso. Sin embargo, 17 años después, la verdad sale a la luz. En 1976 cae finalmente Joachim Kroll, un asesino en serie. Al mostrar el bosque donde cayó la adolescente, Kroll señalaba sin titubear el arbusto exacto. La confesión falsa del primer detenido se revela como un acto de supervivencia y aquel hombre recupera su libertad y su nombre.
Pero en junio de 1962, un día cualquiera en Walsall, un pequeño pueblo junto a Duisburg, Mónica Tafel, de 11 años, desaparece sin dejar rastro. 5 días después, hallan su cuerpo en un campo cercano. La policía arresta a Walter Tebiker, un granjero con coartada, pero sin influencia y aislado por los vecinos. A pesar de su inocencia, permanece unos días en custodia hasta que lo dejan libre por falta de pruebas. El rumor corre más rápido que la justicia. Todos gritaban como ese es el hombre, el asesino. El estigma le persigue al volver a su casa. Las miradas y los cuchicheos acaban devorando su ánimo. 6 meses después de ser exonerado, el 10 de diciembre de 1962, Walter sale de su casa para no regresar jamás. Un niño lo encuentra colgado en un roble solitario. El suicidio de un hombre inocente revela la última víctima del miedo colectivo. Muchos sospechosos que no tenían nada que ver, pero a Kroll no le importaba eso. 2 hombres presos víctimas de la cadena de errores de un asesino impune y 3 más que se quitaron la vida por el acoso colectivo. Una lección sobre el precio de apresurarse a juzgar. Mientras tanto, en Duisburg, con calles tranquilas y vecinos unidos, durante más de 20 años, Joachim Kroll vivió aquí bajo una doble piel. De día era el tío Joaquín, amable, repartía caramelos y abría las puertas de su casa a los niños, pero de noche se transformaba en un asesino meticuloso. Acorralado por el hallazgo de pistas cercanas a su propia vivienda, Kroll cometió su último crimen a escasos metros de casa. Un lobo con piel de cordero, suelen decir. Pero cometió un gran error: cerrar su círculo de cacería cada vez más, ya que su ansia de satisfacerse era mayor que el puro razonamiento de no ser capturado. Un olor insoportable despertó las sospechas de los residentes. Un vecino, intrigado, preguntó a Joachim Kroll qué emanaba del patio contiguo. Él respondió con aparente naturalidad: son tripas de conejo, y se ofreció a limpiar la tubería. Pocas noches después, otro habitante divisó a Kroll arrojando restos a los cubos de basura. Al inspeccionarlos, descubrieron que no se trataba de vísceras de animales, sino de tejido humano. Según reconstruyeron los peritos, Kroll llevaba tiempo observando a una niña de 4 años desde el ático de su piso. Una tarde la convenció de acompañarlo y ya dentro de la vivienda, acabó con su vida de forma brutal. Tras el crimen, limpió la escena sin rastro de arrepentimiento. Para él, las víctimas eran simples objetos de manipulación. La policía irrumpió y encontró un escenario desgarrador. Restos humanos cocinándose en una olla, miembros cuidadosamente almacenados en la nevera y el conducto atascado por los trozos que no cabían en otro lado. Era en definitiva el estremecedor testimonio de un canibalismo impulsado por el ansia de control, el cual disfrutaba sacando intestinos y comérselos como si no hubiera un mañana. Cuando la policía vinculaba los restos hallados con la desaparición de la niña, el arresto de Kroll desataba un escándalo nacional inminente. Comienza entonces un largo juicio en Duisburg, que se extiende durante 151 sesiones. En octubre de 1959, el tribunal expone los detalles de su perversión. Confiesa hasta 14 asesinatos, aunque solo se le imputa formalmente por 8. En abril de 1982 recibe cadena perpetua y es trasladado a la prisión de Rheinbach. Frente al juez, sin embargo, Kroll mantuvo la frialdad de un niño que no entiende la gravedad de sus actos. Aseguró que bastaría contar su historia para que la sensación desapareciera, que sería internado y luego dejarían que volvieran a su vida, pero la justicia no ofrecía atajos. Hoy, Duisburg es un pueblo reconstruido. La sonrisa del tío Joaquín ha quedado grabada como una advertencia sobre cómo la normalidad más exquisita puede ocultar el abismo más profundo. 9 años más tarde, el 1 de junio de 1991, Kroll muere de un infarto tras los barrotes. El caso, uno de los más mediáticos de la posguerra alemana, sigue siendo un estudio de caso en criminología. Cómo un asesino en serie pudo camuflarse durante más de 2 décadas bajo la apariencia de un ciudadano cualquiera. La lección, rendida con un estremecimiento colectivo, sigue resonando. No todo lo que brilla es inocencia.